Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir. Bueno, esta mesa redonda que hace parte de la programación incluida en esta exposición, la exposición de Jaime Juaristi, que está aquí a mi derecha, una exposición que se llama, que es una exposición que, digamos, tiene tres grandes partes, ¿no? Que sería esta parte de la pintura, luego tenemos la parte, digamos, de lo que son los grabados y acompañados de esculturas, y luego también incluso hay un vídeo de animación, ¿no? Además que la enumeración, digamos, revela el carácter, digamos, polifacético o multifacético de esta artista, Jaime Juaristi. Ella es una ciudadana del mundo, como se define en la entrada del esbozo biográfico que está incluido en este libro, que también esta es, digamos, ocasión de presentarlo, esta mesa redonda. Un libro que se llama Jaime Juaristi, Reflexiones Críticas, 2013-2023, que reúne una buena representación de su obra, como ya he dicho, que toca varios palos y varios registros, y también incluye textos críticos que se han escrito a lo largo de ese periodo referidos a su obra. Hay, creo que una decena prácticamente de colaboradores, de escritores que hemos escrito sobre ella, y hablo en plural porque yo estoy incluidos, pero también están también incluidas Susé Sánchez y Fernando Castro, y que ellos están aquí por doble motivo, no solamente por lo que valen como críticos, sino como conocedores del arte contemporáneo y de la obra misma de Jaime Juaristi, sino también porque también son colaboradores de esta magnífica obra que se presenta precisamente hoy en público por la primera vez. Bien, de Jaime Juaristi diré pues que, como ella misma se define como ciudadana del mundo. Ella nació en Cuba, ¿no? De padres vascos, como su apellido y su nombre lo indican, y luego ha pasado temporadas de su infancia y su adolescencia en España, luego se ha trasladado a vivir en Costa Rica, donde ahora vive y trabaja, y bueno, y además viaja porque es una artista también ya con una trayectoria internacional y ha ido a diversas ciudades del mundo a exponer su obra, ¿no? También hizo estudios de diseño gráfico en Nueva York, y fue una etapa que marcó su vida, según ella también confiesa, importante. También ha estado en Milán, que es otra experiencia vital de ella, importante. Y bueno, y últimamente se ha vuelto, digamos, habitual, por decirlo de alguna manera, de Madrid. Aquí yo la conocí primero en una colectiva de artistas cubanos contemporáneos que organizó Jesús Cámara en la Casa del Reloj de Matadero, donde estaba ella representada. Y también estuvo en una individual, en la Neumudéjar, en esa ruina industrial que está allí al lado de las playas de Renfe en Atocha, donde pues su pintura, así como ya veis, muy expresionista y muy gestual y muy poderosa, pues jugaba bien con esa ruina, ¿no? Ese es un espacio muy difícil de exponer, pero al mismo tiempo es un desafío que puede resultar interesante para los artistas, ¿no? Y bueno, aquí entonces insisto, pues aquí está esta exposición, cuyo título pues se llama Mundo Feliz, que evoca una obra clásica de distopía de nuestro amigo conocido Aldous Huxley, y sobre el cual le preguntaré en su momento que nos cuente un poco, ¿no? Por qué ha puesto ese título, ¿no? de resonancias huxleyanas. Luego tenemos entonces a Fernando Castro Flores, ¿no? Que es, prácticamente no necesita presentación, como suele decir. El tópico creo que aquí en este caso vale como nunca, porque Fernando realmente es un crítico, un filósofo, un crítico de arte, un comisario de exposiciones que se prodiga en público muchísimo, digo para beneficio del público, ¿no? Porque todos nos deleitamos escuchándole, porque es un narrador fabuloso, y luego una memoria pues que ni Platón, digamos, una cosa impresionante. Bueno, Platón tenía menos cosas que recordar, Platón, ¿no? Cuando decía que el conocimiento es recordar, pero recordaría muchas cosas menos Platón de las que tú recuerdas, ¿no? Y luego tenemos a Susé Sánchez, que también es cubana, también es crítica y comisaria de arte, y también lleva ya años aquí en Madrid, ya también es un personaje habitual en la escena madrileña, y también es pues un honor y un placer contar con ella, ¿no? Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Jaime
hemos hablado previamente que la idea es que ella un poco hable como artista sobre la obra, ¿no? Digamos que no va a tratar de construir ninguna interpretación teórica muy elaborada, muy articulada, sino que básicamente una cosa muy directa y espontánea hablando de su obra. Y entonces por esta razón yo le abro paso a su intervención preguntándole por qué le has puesto ese título de Mundo Feliz a esta exposición. Bueno, Mundo Feliz me vino así como vienen los títulos. Los artistas de aquí sabrán cómo vienen los títulos, de una forma casi que caen así, ¡pum!, de un momento a otro. Y estaba desarrollando esta serie que se llama Distopías, que en apariencia pareciera una cosa, pues unos gestos y unos colores muy agradables, pero el trasfondo es bastante intenso porque habla desde el calentamiento global hasta las guerras, hasta los abusos de todo tipo. Y bueno, la última obra, que no la traje, por cierto, la hice cuando ganó las elecciones Trump. Entonces, en fin, es un grito, ¿no?, a este mundo desastroso, triste y caótico, distópico, que trato de expresarlo con esta, como un poco salvajemente, ¿no? Y con el gesto, con el color, con la potencia. No son obras que yo me sentaba a pensar, simplemente ponía el lienzo y sentía, que es normalmente lo que hago cuando pinto. Entonces, en total esta serie cuenta de 15 obras, de las cuales solo estas están aquí, las demás ya son de otras series. Bueno, esta es la siguiente sala. Y hablan de ese mundo no feliz de Aldous Huxley, que lo vio todo hace demasiado tiempo y que estamos viviendo día a día. Y para la portada un poco de la exposición escogimos esta obra que está detrás de ustedes, que esa obra en particular, en la mañana viendo las noticias, bueno, primero como nací en Cuba, soy una persona que está muy interesada en las noticias mundiales. Mis padres se exilaron de Cuba cuando entró la revolución, de manera que yo digo que soy hija de la política porque soy hija de las circunstancias políticas. Entonces, bueno, me interesa mucho. Entonces, leyendo esa mañana las noticias, veo como los bombardeos sobre Gaza y toda la locura que ha pasado. Entonces, me fui corriendo al estudio en pijamas, porque está al lado de mi casa, y pinté esa obra. No sé, fue una cosa que muy, muy rápida, pero creo que como que salió contundente, de esas que salen bien desde el principio. Y bueno, pues es un grito de angustia, ¿no? Entonces, lo que parece ser tan bonito, en el trasfondo no es tan bonito, es tremendo. Eso es. Bueno, hay una pregunta que te quería hacer, era que, digamos, en las etapas anteriores ha dominado, digamos, por decirlo así, el expresionismo abstracto, que incluso en un ensayo que ha publicado Fernando Castro aquí en el ensayo, en el libro tuyo, de reflexiones críticas, pues incluso lo sienta como una afiliación, ¿no?, el expresionismo abstracto. Pero sin embargo aquí ya aparecen figuración, ¿no? Hay como una irrupción de la figuración. ¿Por qué ha sido ese cambio? No sé, me empezó a suceder en la serie anterior, que empecé a hacer figuración. Tal vez no había hecho figuración anteriormente, tal vez por miedo, pensé que no era capaz de hacerla, un poco por timidez pictórica. Me sentía más cómoda haciendo abstracto, me parecía una cosa que me salía muy así. Pero un día dije, la verdad es que yo siempre he sabido dibujar y como arquitecta que soy además, dibujo mucho. Entonces, de repente empecé a dibujar y me empezó a salir bien y luego a colorear el dibujo y luego ya dije, no, nada de dibujar, voy directo con el pincel al lienzo. Y esa frescura de poderlo hacer tan directo, incluso no perfecto, fue lo que me impulsó a seguir, porque realmente me gusta mucho ahora incluir la figuración en la pintura abstracta, digamos. No sé cómo se llama eso, abstracto figurativo. No hace falta que la llamemos, están allí. Vale, pero bueno, como a todos le ponen nombres, porque por mí paso. Bueno, y otra pregunta que también se impone en esta exposición es, digamos, precisamente la sala final, donde están las esculturas, los grabados y el vídeo de animación, ¿no?
Entonces allí ya, digamos, ya no es el expresionismo abstracto como una referencia, una afiliación, sino un poco más bien el surrealismo, ¿no? Y el biomorfismo a lo Tanguy, ¿no? A lo Yves Tanguy. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco también, digamos, de ese otro registro de tu obra, ¿no? Que es tan distinto a la... Sí, eso es muy, pues es simpático, anecdótico. Eso lo empecé a hacer cuando era muy joven y vivía en Nueva York. Y bueno, cuando estaba cansada de estudiar o de salir o de fiesta, que estaba en casa, siempre tenía lápices o cuadernos y empezaba a hacer estos mundos surrealistas, metafísicos. Leía mucha metafísica en ese momento y tal vez era más también religiosa o estaba más cercana a ese mundo, y entonces siempre estaba... Hay muchas cruces, si te das cuenta, en todos esos dibujos, y los hacía, pero muchos, hice muchos, y los regalaba siempre, hacía uno, lo regalaba, y así, y decidí guardar estos 5 que están aquí, y un día me los encontré, los enmarqué, y obvio mi hijo me los pidió, se los regalé, y hace cuestión de 2 años dije, la verdad es que me están volviendo todas estas imágenes, repetitivamente me estaban volviendo esas imágenes, incluso esa sensación de búsqueda, ¿no? Casi filosófica, metafísica, y los desenmarqué y me los traje aquí a Madrid y con un grabador los hice en serigrafía. Una vez terminado eso, empecé a ver, los pude estudiar mucho más de cerca y entonces decidí que eso no se podía quedar así, que eso tenía muchísimo juego, y entonces desarrollé la serie escultórica que está en proceso, son muchas, yo le llamo muñecos por decirles algo, pero son muchos, en total pueden ser unos 20 personajes, por el momento solo tengo desarrollados 3 y fundirlos en bronce, que me encanta. Eso me remite también a mi infancia porque mi padre coleccionaba este escultor que se llama Berrocal, me encanta, que son piezas que se desarman en bronce. Entonces quería como sentir eso que sentí en mi infancia siempre con la colección de mi padre, y eran series. Y bueno, y los acabo de fundir en Madrid y quedé muy contenta, así que voy a seguir para adelante con la serie esa. Y entonces además pensé que necesitaba, porque eso también de cierta manera es clásico, pero digo, no, tengo que buscar algún medio contemporáneo para también llevarlo a ese medio contemporáneo. Y hice una animación digital con la película de qué están haciendo estos muñecos y qué es lo que pasa con ellos. Entonces se caen en un agujero negro en el universo y salen escupidos y bueno, y ahí seguirá la historia. Entonces tiene mucho juego. Ahora quiero hacerlos con más color e incluso quiero hacer cuadros, pasarlos ya a hacer cuadros grandes, un poco en ese mundo metafísico dalailiano extraño. Así que ese es el inicio. Bueno, la última pregunta antes de ceder la palabra a nuestros invitados. ¿Y estás satisfecha con esta exposición? Estoy encantada. Yo desde que entré en este espacio dije, wow, este espacio sí que le da juego a mi trabajo, porque como es tan intenso, es como apretado, entonces a veces he expuesto en lugares donde se siente como que te ahorca. Y aquí sentí cuando entré que esto o sea, me encantaba, le daba respiro a la obra. Así que nada, fue amor a primer instante. Con María, además, que me ha tratado de maravilla y muy bien, me ha ido muy bien, repetiremos. Una buena conexión. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a seguir en el orden de género, con su set, porque como anuncié, vamos a dejar a Fernando Castro para el fondo, ¿no? Sí, porque si no, del... los demás no tenemos nada que decir. Nosotros somos los teloneros, como cualquiera comprende que conozca la situación bien, ¿no? Y no, y de honor ser telonero de Fernando Castro. Y su ser, fíjate que, bueno, te vas a hablar libremente, pero incluso quería hacer una introducción a tu presentación, que seguramente la tendrás pensada, pero como hay otras facetas del arte de EMEI que no están aquí representados, y está la parte performativa, y entonces fíjate, hay un texto tuyo, uno de los 3 textos tuyos incluidos en este libro, que se llama, es un texto muy bonito, ¿no? Se llama Aimé Juaristi, 7 sortilegios para conjurar el tiempo de las mujeres. Entonces te doy como pie de entrada
un comentario sobre ese texto. Vale, gracias, Carlos. Y bueno, gracias por la invitación y bueno, por acogernos aquí esta tarde de lluvia. Yo conocí la obra de Aimé precisamente en la exposición de la Neomudéjar y es interesante traerla a la colación porque justamente era una exposición donde Aimé ponía así una instalación, un ambiente inmersivo donde justamente uno se sentía, ¿no?, con toda esta presión misma que ella comenta, ¿no?, sobre su obra y que tiene que ver con esa sensación o esa apariencia donde una escena o determinados colores te remiten a algo que pensaría que te seduce, pero donde detrás hay una historia dramática, terrible, de trauma. Y precisamente era lo que en esa exposición y en ese contexto de la Neomudéjar, que como bien tú comentabas, Carlos, es un ambiente industrial, es una ruina, funcionaba muy bien y sobre todo hacía alusión, ¿no?, a uno de los temas que yo creo basculan o atraviesan la poética de Aimé, que tiene que ver precisamente con una denuncia, ¿no?, a la violencia de género, a las múltiples violencias que los cuerpos femeninos, ¿no?, sufren. Y precisamente este texto al que tú aludes, que está en este libro y que tiene que ver también con una faceta de Aimé que está parcialmente representada en esta exposición, pero que en este caso aludía a una serie de vídeos que ella realizó que son muy diferentes y que precisamente a mí me hacen pensar en la obra de Aimé, en su poética en general, como una poética plagada de intersecciones donde evidentemente siempre la abstracción, el gesto, lo performativo, ¿no?, la performatividad de su propio cuerpo tiene que ver con la solución o las composiciones a las que llega, pero donde sí evidentemente hay determinadas ataduras o digamos llamadas de atención que pueden ser en clave figurativa, pero también en este caso de los vídeos eran historias llenas de fragmentos, ¿no?, quizás un poco en un estilo posmoderno, donde había muchas referencias al cine digamos clásico que conocemos, pero donde evidentemente Aimé jugaba con toda una serie de arquetipos que han conformado la visión sobre el cuerpo femenino, sobre las subjetividades femeninas. Entonces recuerdo también que esa serie surge en un momento, y creo que eso tiene que ver con cómo la propia vida de Aimé, ¿no?, ella lo decía, yo soy una persona pues donde la política, ¿no?, ha jugado su propia biografía, ha determinado los destinos, y evidentemente recuerdo que es un momento donde tú sufriste un accidente bastante traumático y que evidentemente en la obra de un artista eso se siente, ¿no?, cómo hay cosas que cambian, cómo hay giros en la obra. Y fue un momento donde hubo una experimentación en Aimé que incluía lo escultórico, me recuerdo aquellos callados fantásticos, ¿no?, que eran como esos bastones de mando, ¿no?, esos bastones cargados de connotaciones míticas, religiosas, ¿no?, de afirmar, que evidentemente en el caso de ella además estaban llenos de insinuaciones, afiguraciones que tenían que ver con el propio cuerpo femenino, con la vagina, con determinados órganos, que evidentemente tienen que ver con su propia anatomía, ¿no?, con esa anatomía doliente después de un accidente trágico, ¿no?, y de las huellas o el trauma que cuesta superar y que hay que atravesar y que ella evidentemente con valentía volcó sobre la obra. Y esta serie de vídeos, que eran unos 7 vídeos, eran bastante interesantes porque Aimé recorría en cada uno de ellos diferentes arquetipos sobre cómo se ha mirado a la mujer, ¿no?, desde la imagen de la bruja, ¿no?, del medioevo, de esas mujeres, esas sabias que conocían las plantas, algo que también está en su pintura, ¿no?, todo ese mundo vegetal que queda, ¿no?, velado tras esas manchas, y que son las grandes conocedoras, ¿no?, y que portan conocimientos que evidentemente fueron censurados, fueron calumniados, fueron estigmatizados. Entonces, en este sentido creo que la obra de Aimé
se mueve siempre un poco en ese campo híbrido, ¿no? Donde las cosas no terminan de ser lo que parecen, sino que hay unas profundidades que pueden tener que ver con esa materia del pigmento misma que oculta, pero también de esos fragmentos, ¿no? Figurativos que emergen. Cuando uno repasa estos cuadros mismos, ¿no? y se detiene y hurgamos dentro de esa maraña, ¿no? De colores y de textura, vamos a encontrar pues una pequeña cuna, ¿no? Que está, o esos ojos que afloran enigmáticos desde el lienzo. Es decir, hay toda una serie de ataduras a un mundo, ¿no? Simbólico y representativo que nos están interpelando y que evidentemente tienen unas connotaciones que van más allá de la pura gestualidad, es decir, de esa gestualidad del momento. Y yo creo que eso está asociado también a la memoria, ¿no? A cómo Aimé trabaja con sus propias memorias, y también en este texto, por ejemplo, en este libro, perdón, tengo un texto donde hablo precisamente de cómo lo fotográfico, que también hay series donde ella ha trabajado, ¿no? En una especie de hibridación entre lo fotográfico y la pintura, crea ese puente, ¿no? Hacia ciertas reminiscencias donde hay una tensión, ¿no? Es decir, en este sentido me interesa mucho ese campo de tensión que establecen los lenguajes en Aimé, ¿no? Es decir, cómo la pintura se debate con la fotografía, o cómo lo escultórico también de alguna manera disputa un terreno a la pintura. Y en este caso creo que lo interesante de aquella serie de vídeos era el hecho de que todos esos mundos matéricos estaban contenidos de algún modo, en los objetos, en cómo la escenografía se disponía, la banda sonora, es decir, había muchos elementos que creo que trazan esa línea, ¿no? Orgánica que conforma la poética de Aimé, que evidentemente es una poética multiforme, multimedia, que varía, que es heterogénea, es decir, y que podemos ir viendo, ¿no? A través de diferentes series, cómo hay elementos que son constantes, pero que hay una continua evolución, ¿no? Desde el punto de vista formal, o desde el punto de vista también de cuáles son los temas o los motivos que van a centrarla en un determinado momento. A mí me gustaría hablar un poco del libro, ¿no? Porque creo que también es un volumen que tiene que ver con la propia vida de Aimé, y a mí, por ejemplo, me ha interpelado mucho porque el editor es David Mateo, que le comentaba a Aimé Juariste, fue el oponente de mi tesis de licenciatura en el año 2000 en La Habana. Luego esta coincidencia, ¿no? De que Aimé sea cubana, de que evidentemente nos hemos encontrado en un contexto como España, pero también, es decir, esa vuelta o ese ir hacia un territorio como el de Costa Rica, en el Istmo Centroamericano, donde también ha habido muchas mujeres poderosas. Estoy pensando en cuanto a sus figuraciones, en cuanto a sus maneras de expresar, estoy pensando en una Margarita Zurdia, por ejemplo. Es decir, que hay toda esa condición telúrica que tiene el Istmo, que yo creo que está en la pintura de Aimé, y que evidentemente hace que su pasado, ¿no? O esa infancia o esos primeros momentos en un contexto insular como el de Cuba, ¿no? En pleno Caribe, también entre en una tensión, ¿no? Con estos otros territorios. Es decir, porque la obra de Aimé es geografía, es biografía, ¿no? Hay como toda una geopolítica también, ¿no? De la propia historia de vida que está atravesando la obra. Por otra parte, en el libro, leyendo nada más el índice, descubro, ¿no? Que algunas de las firmas más interesantes o más sugerentes de la crítica cubana de los últimos años, desde los años 90 al presente, figuras como Elvia Rosa Castro, como Janet Batet, o generaciones más jóvenes como Peré, están presentes en el texto. Además, por supuesto, del maestro Fernando Castro, que siempre ha sido pues alguien que ha mirado a Cuba con mucho cariño. Entonces, creo que es un volumen interesante que da cuenta perfectamente, porque además David Mateo es un editor con una experiencia grandísima, un gran conocedor también del arte, pero sobre todo de la labor de edición, que perfectamente va a recoger, ¿no? Este libro, esas décadas, ¿no? de trabajo. Y bueno, nada, para mí realmente me siento honrada de estar compartiendo páginas con mis colegas, pero sobre todo también, digamos, rindiendo homenaje a una obra de un artista visceral y sincera como es Aimé Juaristi. Muchas gracias. Muchas gracias. Lindo, mil gracias. Suset.
Bueno, entonces ahora le toca el turno pues a nuestro querido Fernando Castro Flores. Pues Pero yo te voy a hacer también una introducción, te voy a dar yo sé que tú vienes muy preparado, pero precisamente como vienes muy preparado, precisamente te voy a hacer también como pie o como introducción o cuestión previa, ¿no? Justamente uno de los textos que incluye, de los tres que incluye Fernando, se titula Lo que el cuerpo sabe, lo que el cuerpo sabe, el cuerpo lo cuenta, ¿no? Y lo cito porque justamente el texto que yo he escrito curatorial, digamos, para esta exposición, se llama Pintar en tiempos de la imagen, y gira en torno a una metáfora a la cual apelé para referirme, digamos, al conjunto de la pintura de Aimé, ¿no? Que es la rúbrica, ¿no? Porque la rúbrica tiene esta cuestión que es lo más íntimo, porque supone que esa es como tu huella cultural, digamos, no la huella, sino la huella de la cultura, pero al mismo tiempo es tu cuerpo entero, ¿no? Porque es tu rúbrica, entonces lo más íntimo, pero al mismo tiempo lo más público, porque te suscribes un compromiso, ¿no? Y una promesa, el compromiso de que lo que suscribes, ¿no? Y al mismo tiempo la promesa de que seguirás siendo el que escribe aquello, ¿no? Porque si la firma solamente caducara inmediatamente, se seca la tinta, pues no sería la rúbrica, ¿no? Y eso me da a mí pie, o eso me dio, digamos, a mí como paso, me da paso precisamente al hecho de que en la pintura de Aimé, por eso me parece que la metáfora funciona, pues involucra el cuerpo. Ella es una pintora del cuerpo, ¿no? Es evidente que es una pintora del cuerpo. Y que rubrica sus cuadros porque dice, esta soy yo, ¿no? Y claro, por eso entonces, de los textos que has elegido, pues te hacer una pregunta, quisieras un comentario sobre ese texto, sobre lo que el cuerpo sabe, el cuerpo lo cuenta. Y luego ya sigues en Perfecto, pues muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Un placer estar con Aimé, principalmente la artista y la protagonista del acto, con el amigo Carlos Jiménez y con Suset, que acaba de hacer una intervención magnífica. En todos sentidos, magnífica, ¿no? Es decir, ha hecho... Es mi profesor, es mi tutor, se nota el cariño. Una expresión magnífica porque además has hecho una reflexión muy amplia y perspicaz de la obra de Aimé. Entrando a esta cuestión del cuerpo, cuando planteabas la pregunta, recordaba una fórmula de Baruch Spinoza en la Ética Moriométrico Demonstrata que dice: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Bueno, esta cuestión de las potencialidades, las posibilidades, la energía que tiene la corporalidad, es que la corporalidad y el cuerpo es capaz muchas veces de ir más allá del propio proceso de la categorización conceptual y de la arquitectura y la geometría que trazan los conceptos o que trazan las palabras o que traza lo lógico-matemático, podríamos calificarlo así. Y en ese sentido, la obra de Aimé está caracterizada no solo por la pulsionalidad, podríamos decir casi psicoanalíticamente, o por la corporalidad, sino también hasta por una actitud que tiene que ver con lo bailado, con lo danzado y con lo coreográfico, una implicación que supone un baile y un introducirse bailando y rítmicamente en el espacio de la pintura. Algo que sin duda, cuando se considera su obra, por hacer un marco que también tenga algún carácter histórico crítico, nos remite a cómo su obra tiene que ver con la explotación y la expresividad de la corporalidad a través de la pintura del siglo XX, teniendo como punto de inflexión fundamental la llamada Escuela de Nueva York y particularmente el dripping de Jackson Pollock, ¿no? Cuando uno ve su pintura, indudablemente aparece esa reflexión sobre qué vigencia, qué posibilidades, qué caminos tiene todavía el gestualismo o la posibilidad de la pintura gestual, ¿no? Sin duda, todos tenemos en mente la famosa película que filma Hans Namuth en el estudio Jackson Pollock, ¿no? Jackson Pollock pintando con el lienzo colocado en el suelo y dejando caer la pintura, la famosa actitud del dripping, y cómo en buena medida esa actitud, esa suerte de expresividad abstracta, el cuadro como un mapa, más como un territorio, como un lugar de sedimentación, va a ser en realidad fundamental para un cuestionamiento hasta de la propia teoría moderna de la pintura que preparaba Clement Greenberg cuando decía que la pintura y el cuadro es únicamente flatness, planitud, una superficie tensada como un tambor. En alguna medida, la lectura que progresivamente se fue haciendo de Jackson Pollock
es que inconscientemente estaba incluso anticipando, como propuso Alan Caprow, que no fue solamente el padre del happening, sino también un impresionante historiador del arte, que en alguna medida en Jackson Pollock se encontraban los prolegómenos de la propia dimensión del happening, y dice Alan Caprow, si nos tomamos en serio lo que hizo Pollock pintando y haciendo su dripping, nos muestra que la pintura es un acontecimiento que se expande más allá del estudio. En alguna medida, la propia dinámica en la que Aimé Juaristi ha sido capaz de ir de lo pictórico a lo performativo y a lo fotográfico, y también ahora incluso a las animaciones digitales, tiene que ver con un intento de crear un acontecimiento de la pintura que desborde el marco de las teorías modernas o greenbergianas de la misma, que la tratan de delimitar y que finalmente la reducen a planitud o color y antinarratividad, ¿no? Y yo creo que ella siente que el cuerpo también cuenta historias, es decir, que no es únicamente unos pigmentos arrojados al azar, como decía Heráclito, el mundo más bello es un montón de escombros arrojados al azar, no. También yo creo que hay una mezcla en su pintura de frenético entusiasmo y de quietud y de reflexión, sin por eso convertirse en un artista que tenga ínfulas de ser un artista, como diríamos, conceptual, porque no es por ahí por donde se desarrolla su pintura. Y hace que su pintura tenga, y me gustaría subrayar eso fundamentalmente, una especie como de oscilación entre una dimensión heredera del romanticismo o de la pintura del norte, como la llamara Rosenblum en su famoso libro La pintura moderna en la tradición del romanticismo del norte, y también un elemento de, tú lo has dicho en la presentación, lo has dejado caer, de surrealismo o de surrealidad o de neosurrealismo, que aparece no solamente en la animación digital. Intentando plantear alguna cosa diferente de la que he contado en los textos que he escrito sobre Aimé, uno de ellos hasta con título en latín, Iban d'oscuris sola sub nocte perumbran, el famoso poema de Virgilio, ¿no? Se adentraban en la noche, a través de la oscuridad reconocían su identidad. Pensaba que merecía la pena plantear alguna novedad o plantear alguna innovación respecto a las cosas que he escrito en torno a Aimé Juaristi. Y recordaba la importancia que tiene esa lectura de Rosenblum que hace en ese libro que se subtitula de Friedrich a Rothko, es decir, de Caspar David Friedrich a Rothko, es decir, de El monje ante el mar de Friedrich hasta la pintura de campos de color de Rothko. Aunque evidentemente la pintura de Aimé Juaristi está más cercana en su dimensión a un cierto de Kooning o a ciertas posiciones de Willem de Kooning que a las de Rothko, y cercana también, por supuesto, a Pollock más que a Rothko en esa división en campos de color. Sin embargo, sí me interesa retomar esa relación de Friedrich-Rothko, porque Rothko fue en buena medida quien animó a los miembros de la Escuela de Nueva York a retomar el problema de lo sublime kantiano-burkeano a través del famoso congreso que hace la revista El Ojo del Tigre, que lo monta Barnett Newman, y dice, ¿qué es lo sublime hoy? ¿No? Y cómo plantear un sublime americano o un sublime norteamericano frente a un sublime figurativo o un sublime todavía atado a una búsqueda de una filosofía de la naturaleza, como se encuentra en la pintura de Carus, de Runge, del propio Friedrich, de Constable, de Turner o de otros. Es decir, ¿qué sucede cuando la sublimidad hace que desaparezca la posición de la contemplación del sujeto, que por ejemplo introduce El caminante ante el mar de nubes, o la que introduce el cuadro mencionado de la Inhabita Piaggia de la última playa que pinta Caspar David Friedrich? Y si por un lado, como digo, hay esa dinámica que tiene que ver con las brumas del romanticismo codificadas a través de la pintura americana, pienso que también en su pintura reaparece el surrealismo, y no solamente por una concesión a que estamos un centenario, ¿no? El año pasado, el 24, se cumplía el centenario del manifiesto del surrealismo, sino que hay ciertas perspectivas que se podrían retomar. Hoy tomaba estas notas, ¿no? André Breton, en un texto que se llama Génesis y perspectiva del surrealismo, retoma consideraciones del filósofo Giordano Bruno, cuando Bruno decía: es inconcebible que nuestra imaginación y nuestro pensamiento superen la naturaleza y que ninguna realidad corresponda a la posibilidad continua de un espectáculo nuevo. Aproximarse, como esta tarde le daba vueltas a la pintura de Aimé Juaristi, nos permitiría volver a esa perspectiva bruniana, a esa perspectiva de la imaginación y el pensamiento en la relación con la posibilidad de emergencia de algo nuevo en la naturaleza, pero también a la Gestalt Theorie,
Es decir, ¿cómo se interpretarían estos cuadros desde la teoría de la Gestalt que hoy casi nadie retoma, ¿no? En la teoría de la Gestalt, por ejemplo, en Ehrenfeld, en Keller, en Kafka, en Katz, se habla mucho de la cuestión de la Empfindung, esto es de la empatía o de la proyección sentimental, y sin duda la pintura de Aimé busca tanto la empatía cuanto que es un resultado inevitablemente de la proyección sentimental. Ahí lo que retomaba la Gestalt Theorie, la teoría de la Gestalt, era en realidad la teoría estética de Theodor Lipps, y un tipo absolutamente olvidado, cuando él señala que la forma es percibida en una relación que tiene que ver con la cuestión del isomorfismo, pero también con la relación que Lipps establece con el hermetismo y sobre todo lo que él llama en la pintura, incluso cuando tiene forma caótica, dice, se encuentra un principio de unidad o una búsqueda de un milagro de unidad. Es una sentencia que Lipps toma del gran teórico Goethe, que ya en la Urplanten, en las metamorfosis de las plantas y en su teoría del color, texto que yo creo que había que retomar absolutamente para pensar ciertas dinámicas de la pintura, Goethe dice, lo que está dentro está también afuera. Y en la pintura de Aimé hay algo, eso, lo que está dentro de su proyección emocional está también fuera, exteriorizado en la pintura. La suya es una pintura, creo, que tiene que ver con la surrealidad, pero también con aquel consejo que daba Pietro di Cosimo y Leonardo da Vinci cuando decía en el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, los pintores tienen que adiestrarse contemplando las humedades de la pared, porque finalmente no verán ya solo humedades, sino verán cómo ahí aparecen batallas y aparecen configuraciones visuales. En realidad era una prefiguración de la propia Gestalt Theorie y también del modo en el que nosotros, cuando somos pequeños y no solo pequeños, contemplamos en las nubes cómo aparecen animales, o contemplamos en el suelo del cuarto de baño, un suelo de terrazo, o contemplamos a samuráis que están metidos en un combate. Pero también es la anticipación de lo que propuso Max Ernst en Vision Painting, cuando dice que para él el origen de la pintura fue ese texto que acabo de parafrasear del Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, y se obsesionó por lo que aparecía en las tablas de madera del suelo de su casa. Y ahí fue cuando aplicó la famosa técnica del frottage, ¿no? Puso los papeles sobre esas tablas de madera y frotó, y se dio cuenta de que aparecía ahí un mundo, que es ese mundo que convirtió en realidad en una de las principales técnicas de su pintura surrealista, intentando buscar un cauce, que es lo que aparece en la pintura de Aimé Juaristi, que es cómo crear en pintura una sedimentación del automatismo psíquico puro. El automatismo psíquico puro. La definición que da Breton en el Manifiesto del 24 es: el surrealismo es la omnipotencia del sueño, automatismo psíquico puro. Y el debate que hace Pierre Naville es: ¿existe la posibilidad de un automatismo psíquico puro en pintura? ¿El proceso del pintar permite hacer lo que hacían Sulpot, lo que hacían Desnos en la famosa época del Bureau de Activités Surrealistas, del Bureau de Actividades Surrealistas, cuando dictaban sueños? Es decir, ¿se puede proyectar el sueño en pintura como una proyección que permita que el inconsciente se sedimente sin el control racional, es decir, sin el control lógico-categorial discursivo? Ese fue un debate fundamental que de hecho Breton escribirá un grueso volumen, El surrealismo y la pintura, que es cómo se puede hacer eso. Y en realidad ahí tenemos la modulación, por un lado, de lo que será el surrealismo en su tendencia figurativa, en su tendencia hasta pompierizante que lleva hacia Dalí, o aquel que tiene que ver con un pintor, en mi opinión, muy cercano en algunos momentos a Aimé, que es André Masson, y sobre todo cómo tomar a André Masson para algo que tiene que ver más con una gestualidad o lo que llamaban una cierta búsqueda de cosmologías inconscientes, pero también al que en mi opinión es el gran vínculo entre el surrealismo y el expresionismo abstracto americano, que es el gran pintor Roberto Matta, al que por cierto en tantas ocasiones yo pude ver y tratar, especialmente porque exponía a 2 pasos de aquí en la galería en la calle Almirante, y que en muchas ocasiones estuvimos dando paseos por aquí e incluso vinimos juntos a ver exposiciones en este espacio cuando era la galería Fúcares, que vinimos Roberto Matta y yo a ver aquí exposiciones. No, ese gran pintor que, como sabéis, los norteamericanos siempre han ocultado, y es que la pintura expresionista americana toma 2 grandes referentes que son el muralismo mexicano, es decir, lo toman de Rivera. El propio Pollock trabajó haciendo murales con Diego Rivera y les impresionó cómo pintaba, pero no solo cómo pintaba, sino lo que pintaba. Cuando hace el mural para el Rockefeller Center, mete allí a Lenin, ¿no? Mete a Lenin en el homenaje a la historia del trabajo y de la constitución de las formas de la sociedad, y toman de Roberto Matta su modulación del surrealismo. Es decir, para ellos los pintores más importantes fueron en buena medida André Masson, Joan Miró y sobre todo Roberto Matta. Y estas pinturas que tiene aquí, que tienen estos desarrollos, me recuerdan, y sobre todo el vídeo de animación,
a una serie fabulosa de Roberto Matta que se titula Una saison en enfer, una temporada en el infierno, de la que yo me jacto de tener unas cuantas obras de esa serie, que él me quiso luego recomprar años después. Bueno, pues esa temporada en el infierno es una referencia al gran poeta francés Arthur Rimbaud, y sobre todo porque la expresividad corporal, la dimensión de la poesía moderna, es que hay dos formas de transformación del mundo, la marxista, ¿verdad?, y la de Rimbaud. Es decir, ¿qué dice Rimbaud? Cambia tu vida. El mundo no cambia si no cambia tu vida. Es decir, porque muchas veces queremos cambiar el mundo, pero al no cambiar la vida se repite exactamente el mismo infierno en el que estábamos viviendo antes de que cambiara el mundo. Por tanto, Una saison en enfer es aquel maravilloso poema, Una temporada en el infierno, en el que dice Rimbaud: pensé que la poesía era la persecución de la belleza, he azotado a la belleza, sé que la poesía solamente es el arte de fijar vértigos. La poesía es un arte de fijar vértigos. La pintura de Aimé Juaristi es un arte de fijar vértigos. Me ha encantado cuando ha contado la anécdota esta cotidiana de que se levantó de casa y, como ha dicho ya, en pijama, diríamos esto en pijama, se fue a pintar. Porque es un gesto claramente protosurrealista, es decir, quiso pasar del sueño y las pesadillas a la vigilia prácticamente sin establecer una discontinuidad, sino que dijo, yo tengo que ir rápidamente a pintar. Es decir, había pasado de lo que estaba soñando y de la pesadilla que es enfrentarse con el magma de la información cotidiana, dijo, yo voy a ir directamente a pintar, y por tanto estaba pintando en ese momento, que es ese momento tremendo cuando uno se despierta, en el que ha tenido unos sueños increíbles, ha estado hablando en alemán en sueños, ha estado dando conferencias increíbles, ha estado haciendo de todo. Yo soy sonámbulo, y mi sonambulismo, desde pequeño, mi sonambulismo, lo he contado muchas veces, se reduce a que yo de noche he dejado de correr, porque corría, me iba de mi casa, a veces tardaba una hora en volver, y desde hace muchos años lo que hago es que llevo desde los 16 años dando conferencias dormido, que mi mujer dice que es un drama tener en casa a un tío que no para de hablar, pero es que de noche da todavía más conferencias. Entonces yo le he preguntado muchas veces a mi mujer, ¿de qué hablo por la noche mientras estoy dormido? Que es un tema que siempre me ha preocupado, porque imaginar que te pones a decir cosas que son secretas o que son inconvenientes para tu matrimonio. Y resulta que yo de noche hablo siempre del mismo tema, que es un tema que nunca he desarrollado despierto. Hablo solo del hielo, y mi obsesión es hablar del hielo, y hablo horas y horas del hielo, y resulta que hablo de la gelifracción, y hablo de las dinámicas del hielo, y de las capas de hielo, y de la glaciación, y es un tema del que yo no tengo ni idea, pero es que no he estudiado nada sobre el hielo. De hecho no quería estudiar porque se ve que de noche doy unas conferencias brutales sobre el hielo, y entonces pensé... Como Elena Buendía, entonces. Sí, y pensé, digo, ¿será sobre el hielo por los hielos de los gin tonics o algo? No, es sobre el hielo, venga a hablar sobre el hielo. Y ese momento, cuando te levantas, como todo el mundo sabe, tienes hasta poemas, El sueño de Kublai Khan, pensemos, y tienes hasta poemas de 100 versos, y cuando te levantas se quedan en un haiku, en 3 versos, porque el despertar vaya creando, como señalaba Freud en la interpretación de los sueños, el proceso de erosión de lo soñado. Tú te levantas y le dices a tu pareja, he tenido un sueño increíble, y según lo vas contando se descompone, y te ves obligado a reconstruirlo cuando en realidad no se corresponde a lo soñado. Por tanto, todo cuadro es también ese intento del cuerpo de mantener la tensión y el nudo de los sueños, ¿no? La onda de los sueños de la que hablaba Louis Aragon, ¿no? Y sin duda, en un tiempo como el presente, la pintura de Aimé trata de ofrecer, creo yo, un mínimo resquicio de esperanza en un tiempo de pesadilla. Cuando hablabas, y termino, de la rúbrica y del rubricar de lo pictórico, a mí no me gusta, que es una obsesión mía, a mí no me gusta ver firmas en las obras. Yo cuando veo firmas me pongo de los nervios. Es más, si yo puedo dar un consejo, le digo a los jóvenes pintores, no firméis los cuadros, se firman por detrás, la firma entorpece mucho por delante. Sin embargo, ahí me he visto en los papeles preciosos que tiene allí, tan arquitectónicos, tan escherianos, tan surreales, he visto allí Aimé, como así con furia, sí. Aimé, como, lo hice, tac, lo completé, ¿no? Y la reflexión que hacía Carlos sobre la rúbrica, que es muy derridiana, porque para Derrida lo central es la firma, tiene un texto, firma, acontecimiento, la rúbrica es un acontecimiento, es un compromiso, ¿no? Toda la reflexión de las
autobiografías, que la llama así en vez de autobiografías, de Derrida, es sobre el acto de firmar, ¿no? La performatividad, no en el sentido de los performance, sino la teoría de Austin de how to do things with words, cómo hacer cosas con palabras, firmándolas. Esto queda firmado, esto queda sellado. Y pensaba en mi aberración y mi repulsa a lo firmado, porque nosotros vemos ahora, ya lo vimos hace unos años, a el protofirmador, que es Donald Trump. Sí. Ah, sí. Que todos los días lo primero que hace, en vez de en pijama ir a pintar, que sería lo que podía hacer, no sé qué pintaría, pero en pijama podría ir a pintar o hacer otra cosa, lo primero que hace es se levanta de la cama y es que le preparan los portafolios y firma. Y es una escena que a mí... En el plano televisivo. Sí, en plano televisivo. En la anterior presidencia suya me fascinó, porque él firmaba con una rúbrica de diente de tiburón, porque es hace unos dientes de tiburón, que no aparece ni la D, ni la... Porque yo digo, ¿dónde está Donald Trump? Porque la firma es... Y así de grandota, con un rotulador que luego los va tirando. Yo creo que es el mayor performer de la historia de la rúbrica post-derridiana. Y entonces firma, y se vio en el primer mandato, que un día firmó, nosotros haremos el muro más grande del mundo y lo pagarán los mexicanos. Lo firmó y entonces se lo dio y luego nosotros haremos tal. Y era como, dicen los catalanes, pensat y fet, pensado y hecho, firmado y hecho. Y él muy infantil, porque es un gesto infantil, pensaba, si lo firmé es que quedó hecho. Sí. Claro, hoy le he visto firmando cosas, que ha firmado cosas, el acero vasco, ellas lo dije en vasco, el acero vasco, 25%, lo ha firmado y dices, y se lo ha dado. Y luego había un momento que le han dado unos cartapacios para firmar, y tiene al lado dos, fijaros, que son como dos, que le van haciendo la chuleta, porque él no sabe lo que está firmando. Entonces hoy abrió así una carpeta, lo miró, y dijo, what the fuck, ¿qué cojones es esto? Y dijo él, señor, dijo, da igual. O sea, un día puede firmar su propia sentencia de muerte porque no tiene efectividad, no tiene ejecutividad. Es únicamente el gesto de, yo le he firmado, vamos a hacer un resort en Gaza. Es siniestro, es absurdo, es surreal en un sentido siniestro, pero él lo firma. Luego le dirán, perdona, pero ¿qué tipo, hablando mal de hijo de puta, se irá algún día a un hotel en Gaza allí a bañar? Sí. O sea, ¿en qué cabeza cabe que se haga esto? Pero él no importa, porque él va más allá, o sea, ha desbordado el surrealismo, ha ido, ha vuelto y ha retornado al dadaísmo del año 1917. Pero bueno, cerrando las consideraciones que, como digo, traía, Theodor Lipps en sus Fundamentos de Estética había descubierto que la masa corpórea de la abstracción es para nosotros una cosa viva. La masa corpórea de la abstracción es para nosotros una cosa viva. Y Oscar Wilde dijo, se ha hablado demasiado de la pintura según la naturaleza, pero ahora debemos hablar de la naturaleza según la pintura. La pintura de Aimé es corporal y también es una evocación constante de lo natural, y a mí me ha hecho especial ilusión ver cómo ella se ha liberado del corsé, siempre lo ha hecho, disciplinar, pero se ha liberado también de lo que Juan Muñoz en una ocasión llamó las imágenes imposibles o las imágenes prohibidas. Él plantea una reflexión muy buena, que es, a veces los artistas tienen que plantearse qué imágenes forcluyen, reprimen o se prohíben, porque hay muchos artistas que a base de hacer obras un día se dan cuenta de que no han hecho ciertas cosas porque estéticamente se lo prohibían, como una especie de deontología, es decir, yo jamás meteré color, yo jamás haré una obra divertida, yo tengo que mantenerme en mi código y es este. Y tomaba un texto de Kurz, de la escuela de Warburg, en el que hablaba sobre las imágenes prohibidas por los propios artistas, no las que le prohibían el contexto. Y hay veces que hay artistas abstractos en esta cuestión de soy abstracto, o soy figurativo, o soy escultor y no soy pintor, este tipo de cosas, en las que uno se da cuenta de que sin darse cuenta, repito, se ha convertido en un burócrata y se ha ido cercenando cosas, se ha dicho, no, es que yo no puedo hacer esto. Recuerdo cuando mi gran amigo, gran pintor Carlos León, que pintó unos cuadros figurativos que luego no ha querido exponer, me llamó, mira, me han salido unos cuadros figurativos. ¿Que no ha querido exponer? No los ha querido exponer nunca. Mira estos cuadros figurativos. ¿Y tú crees que esto qué pensará la gente? Y estaba de un acomplejo y le dije, perdona, que eres ya un señor bien anciano, haz lo que quieras, presente. No, y estaba como agobiado. Yo le dije, y esa cosa
que creo que nos pasa a todos, porque de repente eres un tipo que escribe muy serio y un día te apetece hacer una obra cómica. No, es que ¿qué van a pensar de mí? ¿No? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a esperar de mí? ¿Por qué van a entender que he hecho esta locura? Pues porque sentías que era necesario para ti, porque tenías ese deseo y esa urgencia. ¿Por qué no lo vas a hacer, no? Claro. Y en el caso de ella, esta cuestión en la que de repente saltó esa dicotomía absurda de abstracto figurativo y se puso a pintar también elementos figurativos, me parecía especialmente interesante, y termino ahora sí, el cuadro en el que aparece el girasol, porque es claramente un cuadro que está muy cercano a otro gran pintor de la tradición romántica del norte, que es Ansel Kiefer, en el que hemos visto tantas y tantas veces los girasoles, tantas y tantas veces los girasoles no solo pintados, sino también hasta el girasol en medio de sus cuadros y hasta en medio de sus composiciones, de sus bibliotecas de plomo, y me parecía que era muy interesante, sobre todo porque el girasol en la pintura de Kiefer, y creo que también en la de Aimé, tiene ese carácter de ser una flor tremendamente extraña y tremendamente bella y al mismo tiempo siniestra. Si uno va por un campo de girasoles, de lejos son bellísimos. Cuando te metes en el campo de girasoles es hipertrágico, es como tremendo, sí, ¿no? Sí, están de repente mirando al sol y de repente luego caen, pero cuando se secan, que son los que le interesan a Kiefer, la situación se vuelve todavía mucho más trágica. Antes de venir a ver el girasol de Aimé, descubrí que hay un biólogo que se llama Georges Bon, que tiene un libro que se llama La forme et le mouvement, la forma y el movimiento, en el que, reflexionando sobre la vida de las plantas, ha creado la teoría de que la flor, y parece que es cierto, es el resultado de lo que se llama en botánica una crisis tóxica en el vegetal. En la medida en que los vegetales no tienen órganos de excreción diferenciados, generan flores como una forma de liberación de las toxinas que tienen que les impide el crecimiento. Por lo tanto, lo que nos parece una expresión de su belleza es en realidad trauma y expresión de una crisis tóxica. Hablaba Aimé del trauma del accidente. Yo creo que en realidad Aimé desde hace tiempo lo que está es tratando, y yo creo que su pintura lo transmite, de expresar el placer que le produce realizar su propio arte, y por eso el título este tan extraño de Un mundo feliz, que en el propio tarjetón está boca abajo, es en realidad una catacresis. Es decir, tropológicamente es una catacresis. Es decir, dice algo, pero en realidad está diciendo lo contrario. Está hablando de un mundo, el nuestro, claramente oscuro, desquiciado, en un mundo en el que decir mundo feliz es ser casi un cretino. ¿Cómo has podido decir eso? El título supongo que es casi una provocación, pero por otro lado hay que señalar, como decía Adorno, su estética de la negatividad, que la belleza no es un territorio prohibido, que el arte es una promesa de felicidad, y por tanto el arte es una promesa de felicidad, aunque sea una felicidad truncada, aunque sea una felicidad rota. Es decir, no tenemos únicamente, creo, que hacer un arte flagelante, doliente y traumático, sino que en muchas ocasiones tenemos que darle un poquito de placer al cuerpo. Yo, que he venido, lo contaba ayer, a dar esta charla, y de ayer también, con la dieta Buchinger, que la inicié, que no se la recomiendo ni a mis enemigos, pues estoy con la dieta y camino aquí, creí que me caía al suelo del mareo, pero mi mujer, que ya la ha hecho y que ha quedado estupenda, ella está estupenda, pero encima se ha puesto ya más estupenda, el otro día, explicando la dieta que había hecho, dice: he hecho, Fernando, tienes que hacer mi dieta. Y digo, ¿cómo se llama? Me dijo, la dieta Byung-Chul Han. Dije, no, ese es un filósofo, Byung-Chul Han, bastante delgado los libros. Yo estoy haciendo la dieta Buchinger. Y por tanto he hablado de esta artista que tiene un cuerpo perfecto y una actitud vital extrema, en un estado penoso y catatónico, que es el de estar tomando solo agua y calditos vegetales. Pero en cualquier caso, su pintura reanima, su pintura inspira. Como bien ha dicho Suzette, el libro, que yo todavía no he podido más que ojear como nosotros, ¿no?, es un compendio de el enorme interés que ha tenido Aimé en buscar cómplices críticos, el enorme interés que ha tenido en ir acompañándose de discursividad, el enorme interés que ha ido ella misma en generar una materia reflexiva. Es decir, este es un esfuerzo también por su parte, que es el de buscar interlocución, ¿no?, el de buscar un diálogo. Y eso creo que, como bien sabemos todos, es difícil. Pero ella lo ha buscado, lo ha conseguido, y tengo que decirte que, Aimé, felicidades por el libro y felicidades por la exposición. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Mil gracias. Bueno, agradecerle pues a Fernando de nuevo su brillantez y su memoria y subrayar un aspecto bueno, un dato que viene a cuento por lo que ha mencionado Suced, y yo cuando hice el inventario, digamos, de las artes o de los palos que ha tocado Aimé, no he tocado la fotografía, efectivamente, y aquí no está representada, ¿no? Pero es muy importante también la fotografía. De hecho, yo tengo ahora mismo preparando un proyecto, ¿no? Y es a partir de una serie de fotografías excelentes, que además es también catacresis, porque se llama Agosto, ¿no? Agosto se supone que es el mes más luminoso del año, ¿no? Donde quiera que haya un sol, ¿no? Y sin embargo, son todas fotografías en penumbra, son fotografías hechas en la oscuridad, fotografías, digamos, de esa luz nocturna, si alguna se puede decir, ¿no? Una cosa paradójica también, ¿no? Pero que también una muestra, digamos, de otra faceta del talento de Aimé, que se me olvidó mencionar cuando hice la primer inventario de lo que haces, ¿no? Y no sé, tal vez una aclaración sobre el problema de la rúbrica, ¿no? Me parece que la rúbrica de Donald Trump es histórica, es decir, esto marca un antes y un después. Porque porque justamente yo citaba ese tema de que la rúbrica es al mismo tiempo íntimo y público, ¿no? Porque es lo más íntimo, porque es que se supone que es el gesto más personal, en el sentido de que, a diferencia de que si pintas o grabas o dibujas, etcétera, por paleta digital o por lo que sea, ¿no? Sin embargo, o con spray, cuando firmas es tu garabato, digamos, ¿no? Y te comprometes con ese garabato. No hay escuela de firma, digamos, ¿no? No hay ninguna academia, aquí se ha abierto la academia de firmas, venir todos a aprender a firmar, ¿no? Eso no puede haber pedagogía posible sobre la firma, ¿no? Y entonces justamente como metáfora del arte de la pintura de Aimé, porque estamos en la época de la imagen, además yo he puesto ese conflicto, digamos, ¿no? Esa tensión, imagen-pintura, porque la imagen pues no ha absorbido todo, ¿no? Es decir, estamos en la época en la época de la imagen del mundo, perdón, Heidegger, ¿no? Es decir, y lo dijo pues en un ensayo del año 29 y sigue siendo válido, ¿no? Y la pintura misma ha sido tragada por la imagen, porque la mayor parte de la pintura que vemos es imagen de la pintura misma, ¿no? Bueno, este libro es un libro de imágenes, ¿no? Y entonces, a mí me parece que ese sentido de que con ese garabato, con ese garabato personal, jamás sometido a escolástica posible, jamás sometido a metodología posible, ¿cierto? Es una afirmación de la pintura en cuanto a cuerpo, porque la imagen ya nos mete a sistemas, ¿no? Sistemas de reproducción, sistemas analógicos, sistemas digitales, otros procedimientos, ¿no? En los cuales, digamos, el cuerpo humano ya no ocupa su lugar, ¿no? En cambio, aquí en la rúbrica y en la pintura de Aimé en particular, pues hay esa voluntad de decir, yo pinto. ¿Qué afirmo? Soy pintora, digamos, en ese sentido, digamos, volviendo a hacerlo, ¿no? El acto performativo, ¿no? Yo pinto, y está pintando, ¿no? Y luego ese pintar es un pintor imposible de escolarizar, en el sentido más general del término, de las sociedades escolares, y en el sentido también de que la máquina lo reproduzca, ¿no? Porque la máquina, cuando pues, le pusiéramos pinceles a las máquinas de Tinguely, ¿no? Y comenzaran, bueno, ya de hecho ha habido máquinas, ¿no? que arrojan pintura, etcétera, pues no es el mismo gesto de arrojar pintura que el de Pollock, ¿no? Y eso quería, digamos, subrayar porque me parece, digamos, que esa es una pintura, es una defensa de la pintura. Soy pintora por el hecho de pintar y me afirmo como pintura y como al rubricar el cuadro afirmo que lo soy y prometo seguir siéndolo, ¿no? Es compromiso y promesa, ¿no? Y eso me parece que es una lección ética y estética importante en esta época de la imagen del mundo. Bueno, dicho esto, pues creo que ahora se abre el turno de preguntas, intervenciones, observaciones o nuevos comentarios de Aimé o de vosotros mismos, ¿no? Como queráis. La firma es un tema bien interesante, la firma en pintura, ¿no?
la estética de la firma, ¿no? De la rúbrica, como tú decías. Sí. El libro de Derrida, que yo creo que sigue siendo maravilloso, La verdad en pintura, La vérité en peinture, tiene ahí algunas consideraciones también sobre la firma y sobre algunas firmas. Y, por ejemplo, esas cosas maravillosas que ve uno en la pintura histórica, ¿no? El autorretrato de Poussin, y pone allí por detrás, Poussin me pintó, ¿no? Como diciendo, oye, no firmado, sino que está allí colocado como un elemento. El matrimonio Arnolfini, de Van Eyck, ¿no? Con el espejo cóncavo y con la firma impresionante que hay allí. Los papeles que aparecen en algunos cuadros con algún personaje, hay un papelito allí, y en el papel está pintada la firma en un tronleil, en un trampantojo, ¿no? Como si finalmente se hubiese metido como algo marginal. Las firmas, por ejemplo, del barroco español. Pensemos en la firma de Quevedo, de Góngora, de Cervantes, la firma de los místicos, de San Juan. Yo le he dado muchas vueltas a las firmas, porque claro, cuando eres pequeño, cuando eres joven y te empiezan a insistir, tienes que firmar, pues si volvemos a nuestras primeras firmas, son las más características. Yo, por ejemplo, como lo tengo que confesar, pero supongo que a todos hemos cometido errores tan graves como para que nos lleven a la cárcel. Yo he sido Boy Scout. Entonces, quiero decir que esto es muy grave, he sido Boy Scout. Porque cuando fui Boy Scout no sabía que participaba o era miembro de una secta ultrafascista. Es decir, que luego descubrí quiénes son los Boy Scouts, pero yo fui Boy Scout. Y éramos tan chulos que creíamos que los Boy Scouts, frente a la OGE, la Organización Juventud Española, que ellos eran unos fascistas y unos franquistas, y nosotros éramos los progres. Y en realidad los Boy Scouts de Baden-Powell son más fascistas que los de la OGE, pero lo tardé mucho en descubrirlo. Pero allí me tiré muchos años, aprendí técnicas de supervivencia. Sí, quiero decir que me permitió luego ser colaborador de las compañías de operaciones especiales del Ejército Español, es decir, que aprendí mucho en los Boy Scouts. Y mi firma tenía los símbolos del juego de pistas, que quien haya hecho algo de supervivencia o conozca, un juego de pistas es una forma de supervivencia y de aprendizaje para comandos y guerrilla, pero para cuerpos especiales de los ejércitos, en los que vas dejando pistas. Yo voy mucho por el monte y por el campo, casi ya no veo pistas, señales, pero durante años se podía ver pistas y totalmente establecidas que llevaban a tipis o llevaban a refugios o llevaban a lugares donde se encontraba avituallamiento escondido para juegos de supervivencia. Por ejemplo, yo ponía lo que es hoy el signo de almohadilla, ese signo, la flecha y la continuación, y ponía el desarrollo de un juego de pistas en mi firma. Me acuerdo cuando vi un profesor dijo, ¿esto jeroglífico qué es? Y dije, son juegos de pista de supervivencia de los Boy Scouts. Me dijo, esto hay que quitarlo, tío. Hay que poner una firma, rack. Y la verdad es que siempre me fascinó cuando ves a gente, y esto es así, que firman, y tú estás firmando documentos, a veces toca, ¿no?, públicos, y firmas ahí modestamente, y llega un señor suele ser, y hace y llena la totalidad del folio, y tú dices, joder, yo he firmado con un miedo ahí, con una pequeña firma, y llega gente, y dices, y ese momento impositivo, ¿no?, que es un momento, es también, yo estoy aquí, ¿no? Y frente a eso están los que yo vengo, y además me orgullece, no es un demérito, en mi familia hay muchos analfabetos que no sabían firmar, y firmaban con el dedo, clac, o firmaban con la cruz, ¿no? Pero todos esos de la familia que eran analfabetos, les fueron insistiendo en que eso quedaba mal. ¿Cómo vas a llegar ahí al banco y firmar con el dedo o con la cruz? Y entonces les enseñaron a todos a firmar. Y yo he pasado momentos extraordinarios en los que mi bisabuela, mi abuela, mi suegro y tutti quanti han ido a firmar conmigo al banco, y entonces ellos han querido firmar, clac, con la cruz para ahorrar. Entonces ha dicho el del banco, no señor, esto no, firme usted. Y entonces se han puesto a escribir, pues mi abuela, Ramona Benavente, la R, despacito, como temblorosamente, y entonces decía siempre el del... Ya está bien, ya ha puesto ra, suficiente ya no. Y entonces ella se ponía, como era una vieja republicana, dice, espera, que me has hecho firmar. Y seguía Ramona, y tardaba 20 minutos, y allí los tíos desesperados. Y yo he ido con mi suegro a ver cómo firmaba el finiquito de una empresa, y firmó Antonio, y tardó media hora.
Y el tío estaba desesperado y dije, a joderse, tío, porque le has hecho firmar. Por tanto, cuando pones a una persona a firmar, cuidado, que se lía parda. Se monta un performance incontenible. Pero vamos, en realidad, volviendo a Aimé, la obra suya, yo creo que la firma y la rúbrica está casi en cada gesto. Es decir, que es eso, se trata de eso. Porque está en cada gesto, en la medida en que ella, que es una pintura que no tiene ahora sentido que hagamos analogías, ¿no? Que guarda relaciones con muchos otros pintores, ¿no? Ayer estaban aquí en la inauguración Ciria, sí, o estaba Ollonarte, ¿no? Manuel, estaban pintores con los que su pintura puede perfectamente dialogar, ¿no? Es decir, pintores que todavía hoy tienen esa especie de necesidad de expresarse a través de la pintura y hacerlo de una manera desacomplejada. Sí. Más allá del discurso sobre la vigencia o no de la pintura, estas cosas que aparecen de cuando el retorno a la pintura, es que yo creo que sigue siendo un terreno en el que pueden fijarse deseos, pulsiones y corporalidades, y en el que puede fijarse una pasión de los artistas, ¿no? Y más allá de esa especie de retórica de ha vuelto la pintura, ¿qué pintura ha vuelto y cuál no ha vuelto? Ahí me lleva años desarrollándola, y como ha dicho Suset, yo creo que tiene que ver mucho también con esa experiencia de desplazamientos y esa vivencia cosmopolita en la que en realidad ha atravesado lugares en los que ha habido siempre procesos artísticos importantísimos. En Cuba, en Cuba la experiencia artística es enorme desde hace décadas, hay una gran historia pictórica, no hace falta que nos remontemos ni siquiera a Wilfredo Lam, pero hay una gran pintura cubana. En Centroamérica hay una experiencia pictórica tremenda, pero también ha estado en los Estados Unidos, en Nueva York y en España, y yo sé que ella ha tenido siempre una gran pasión por la pintura española. Es decir, hay a veces pardos y hay a veces colores muy de la paleta pictórica velazqueña y española, aparece esa especie de momento, hasta me atrevería a decir castellano, que aparece a veces en algunas pinturas de Aimé, es decir, que hay una mezcla de esos colores tan agitados, y luego de lo que muchas veces aparece en su pintura, que yo creo que es también esa proyección de su inconsciente y de su personalidad, que es una pintura muy dramática. Yo a veces cuando la veo, o como ese cuadro que está en esa sala, digo, ¡guau, qué peleado está ese cuadro!, ¿no? Qué peleado, qué peleado. Sí, está peleado, buena calificación. Qué peleado, qué batalla ha habido ahí. Como muchos momentos en los que dices, parece que no ha tomado una decisión que es la más fácil, que es la reducción minimalista, ¿no? De pararse un poco antes, como en ese, de dejar más espacio para que el cuadro respire un poco más. No, ella lleva los cuadros hasta un límite, y además creo que lo hace a propósito, en el que está a punto de cargárselos. Es decir, los lleva hasta un límite que ya el estropicio se ha generado. Es decir, ha llegado, y alguien que llega y diría, Aimé, para, que te has ido de madre, que te has pasado 4 pueblos, el cuadro podría haberse frenado un poco antes, tú frenas ese cuadro, ¿verdad?, mucho antes, y te queda un cuadro más estético, ¿no? Centrando el girasol, y le quitas un poco de batalla y de gestualidad y te queda más estético. Pero yo creo que ya va eso. Y como bien dijo, si esta exposición es bella, yo creo que también una que nos demostró la ambición que la tiene, pictórica y artística, Aimé, es la que hizo en la Neomudéjar. Yo creo que hayas hecho 2, ¿no? O has hecho sí, 2, pero yo especialmente insistiría en la última, en la que, como decía al comenzar Carlos, los cuadros, con eso que ha llamado ruina, bueno, con el espacio de la Neomudéjar, que efectivamente tiene toda esa erosión, ¿no? Sí. Y tiene todas esas marcas. Yo creo que el propio espacio, cuando uno llega, ya está pintado. Sí. Entonces, cuando entra un artista, dice, no pongo nada porque el espacio ya hay una obra aquí metida, que es el propio espacio y su erosividad, ¿no? Pero ella fue capaz de introducir sus cuadros, los hiciste muy bien, que era cómo iban dialogando perfectamente para no sobreactuar en un espacio ya muy duro y muy castigado y muy erosionado, ¿no? Y por tanto ese diálogo yo creo que tuvo hasta una componente de musicalidad. ¿Qué música sea la de Aimé está por ver? ¿Es la música de sus cuadros barroca, dodecafónica, es reggaetón? Pues no lo sabemos. Se descubrió hace poco que Pollock, cuando hizo los dripping, esto lo cuenta Robert Farris Thompson en su libro sobre Nueva York mestizo, resulta que se ponía música. La película es muda, la de Manamuz, y era muda, por tanto no se sabía, pero resulta que grabó un trozo de sonido. ¿Y qué es lo que estaba escuchando? Estaba escuchando música latina, porque estaba yendo esos días a aprender, a recibir clases de baile,
y entonces estaba intentando aprender a bailar música latina, que para un neoyorquino es un poco difícil. Para un español es imposible ontológicamente. Definición de español: hombre que no puede bailar música latina porque tiene rigidez en las caderas, ¿no? Y los españoles les han metido un palo por el orto conclusivo y entonces no pueden mover las caderas. Pero Pollock, cuando dicen que bailaba sobre el lienzo, bailaba música latina. Eso le dota de otra dinámica, es decir, no estaba allí haciendo aquello, es que estaba bailando. Y esta dimensión del bailar es que Aimé, antes de ir a pintar con el pijama, como dice ella, pone algo de música. Y esa música no solo son las noticias. O sea, hay que ir sur le motif, sobre el motivo, con buena música. Hay que buscar buena música. Yo ahora cada vez que escribo, antes me ponía a Schoenberg, a Bela Bartók, y me ponía a Stravinsky, ahora me pongo a Karim León y escucho rock mexicano norteño, porque eso de clan, claca, clan, claca, clan, claca, clan, eso lleva mejor, es como si llevaras un caballo. Por tanto, hay que ponerle música a estos cuadros. Ella ya le pone salsa y sabor, y yo creo que es una pintura muy sensual, porque también hay que reivindicar la sensualidad, ¿no? Bien. Es fundamental. ¿No? Sí, la sensualidad. Hay arte, el arte no tiene que ser también sensual, ¿por qué no? Tiene que ser erótico, es fundamental, porque, ¿no? Tal vez a esto me lleva el régimen. ¿A qué? El régimen, el nuevo régimen. Bueno, no sé si queréis comentar algo, si no. ¿Alguien te comenta? Sí. Que me encanta como Suzette ha hablado de tu obra y vida, como la poética de Aimé, ¿no? Esa variación. Y vemos como que hay muchos cambios, ¿no? Está el vídeo, está la performance, está la obra pictórica, está ahí un montón de cambios. ¿Hay algo que tengas muchas ganas de explorar que todavía no hayas hecho? Pues eso posiblemente, que me queda bastante que explorar, pero no, ahora mismo no sé, yo según lo voy sintiendo, lo voy haciendo. Cuando paso por una época de mucha pintura, entonces me retraigo, porque es muy desgastante, la verdad. Y entonces ahí es cuando de repente empiezo, y me afecta mucho el clima. Costa Rica tenemos 2 climas, 6 meses de sol y 6 meses de lluvia. Entonces en los meses de sol es cuando más pinto y cuando el color entra en mi vida. En los 6 meses de lluvia es bastante triste. Y bueno, yo como fui criada en Madrid, el azul del cielo me hace mucha falta, allí no hay en esos 6 meses. Entonces en esos 6 meses es cuando entro en un tono sombrío y es cuando me dedico a hacer también videoarte, que es muy blanco y negro y muy como oscuro de noche, y fotografía oscura y también mis cuadros sombríos. Pero ¿qué me falta por hacer? Pues lo que sea que se me ocurra, no tengo como un plan. Desarrollar aquello, desarrollar más esculturas por el momento y no sé. Lo voy desarrollando según voy avanzando. Ideas nuevas. Un día te levantarás y otra vez desde al estudio y crearás algo... Sí, ojalá que siempre tenga algo nuevo que hacer porque me aburro de mí misma, obvio. Claro, una cosa del primer día que te conocí, cuando estaba antes de que se inaugurara, me comentaste que tú ya lo veías desde una distancia, los habías visto tanto, Sí. que no podías juzgar bien si te parecía que estaba bien, si parecía que estaba mal. Es como que ya los tenías muy, muy vistos. ¿Cómo los ves ahora, después de la inauguración? ¿Y cómo crees que los observarás dentro de 2 semanas cuando termine la exposición? Pues me influye mucho lo que, digamos, ahora que he oído a otras personas, entonces estoy analizando todo lo que han dicho y suelo mimetizar lo que cada uno dice. Entonces él habló y dijo lo que él pensaba, entonces digo, anda, pues mira, tienes razón. Y luego Fernando igual y Suzette. Entonces voy como entendiendo la visual, cómo los ven las otras personas. Eso me ayuda mucho, porque si no, yo estoy muy encerrada en mí misma y en mi estudio. No es que yo me relacione con muchos pintores ni con muchos artistas. Estoy en la montaña, en un lugar lejano, entonces es raro que baje, casi siempre hay inauguraciones o cosas, pero nunca voy porque estoy muy lejos. Entonces el hecho de estar en Madrid con más artistas y con críticos de arte me facilita el poder analizarme a mí misma. No sé, nunca sé si me gustan o no, eso sí, nunca. Un día sí, otro día no. Inseguridad, creo que todos los artistas tenemos gran inseguridad. Y bueno, el público reafirma o no.
en fin, yo por lo menos vivo siempre como al filo de la duda, todos los días, sobre todo después de una inauguración. De todas formas, exponer es exponerse. Sí. Claro, y al final, no es agradable. Es siempre una situación compleja, pero por ejemplo algo que todos... Pero un momentito que Rolando va a decir algo. Ah, sí, sí, bueno, que está... No va a decir nada, Rolando. Aquí que estáis artistas, ¿sabéis? Oye, ¿quiere que yo diga algo? Sí, no. Pues, Sigue. todo artista, el momento fundamental de la exposición es también porque las obras, una vez que salen del estudio, adquieren una vida Sí. totalmente distinta, porque y ahí es muy importante, yo quiero subrayarlo, la interlocución curatorial. De repente tú tenías una serie de obras como las tiene Aimé, una cantidad enorme de obras en su estudio y una cantidad de obra para hacer retrospectivas, exposiciones de formato más grande, lo que quieras, Sí. y el comisario y el artista dialogan y esto es lo que vamos a poner. Pero puesto en la pared blanca de una galería, puesto en un espacio, todo aquello que habías visto allí en la propia batalla del estudio, ¿no? De los suelos con color, de unos cuadros sobre otros, de repente ese momento en el que lo sacas y haces ese paréntesis y dices, ahí, el propio artista se convierte en alguien que empieza inevitablemente a esto que has planteado tan interesante, a enjuiciarlo de una manera que ni siquiera se le pasó por la cabeza, pero en cualquier proceso, estaba haciendo esto en el estudio y lo saco allí, y empiezas a darte cuenta de cuestiones erróneas que se metieron en el trabajo, otras afortunadas. Mira esto cómo funciona, mira este cuadro con este cuadro, mira cómo en esta sala, como decía antes, que en el espacio Mados decía aquí, nos ha funcionado esto de una manera que lo veo, que respira y tal y cual. Y yo sí creo que ese momento hace que el tiempo del exponer, del salir, de ese salir fuera de uno, es fundamental. Lo peor es casi esos periodos largos en los que un artista tiene demasiada obra en el estudio, Sí. y no están surgiendo las posibilidades para exponerla porque no aparece la alteridad. Entonces entras en un proceso obsesivo-compulsivo en el que estás haciendo una cantidad de obra o no haciéndola o pensándola, y el no poder darle esa salida es tremendamente frustrante. Sí es. Porque es tremendamente frustrante, porque además esa necesidad que es que el deseo es el deseo del otro, esa necesidad que tenemos del otro, todos, para la vida, para el deseo, para nuestro desarrollo, se convierte en un proceso que te está llevando a paranoias y a situaciones tremendas de confusión mental. Y uno necesita sacarlo, ponerlo allá, colocarlo en la exposición, hacerlo público, someterlo a discusión, muchas veces también con lo difícil que es, porque como todo el mundo sabe, ahí se cae en la situación de que en la inauguración todo el mundo, ¡ay, es estupenda! Montones de palmaditas. Total. Y uno se queda como medio roto, que dices, joder, no me dijeron una sola palabra clara, parecía que todo era complimenti, ¿no? Y entonces luego uno necesita esos otros momentos en los que escucha cosas que incluso te confrontan y te ponen en cuestión lo que hacen y te lo critican. Sí. Por eso sí creo que es importante, no porque nos dediquemos nosotros a esto, los encuentros reflexivos sobre las exposiciones que hacéis aquí, de no dejar caer ninguna exposición sin que haya un encuentro que sea petit comité para hablar sobre la obra, para reflexionar sobre la obra, porque eso aporta muchísimo. Porque si no, la única salida que parece a veces fuera es, lo expuse, en la inauguración vino toda la gente, hicieron el vernissage, se tomaron un vino, o la única respuesta es que se vendió algo. No, se vendió. O hubo una crítica. No, bien, fabuloso que se venda y que haya una crítica. Pero ¿qué diálogo hubo? ¿Qué debate hubo? ¿Qué pensamientos se generaron? Porque si no, uno hace la exposición, y esto pasa a veces, se va uno para casa cuando la desmonta y dice, ¿para qué la habré hecho? Si me ha venido hasta peor, porque no he tenido interlocución, porque no ha habido nada que suceda. Y yo creo que en ese momento los periodos de exposición son momentos muy importantes de análisis y de reflexión, en lo que el artista tiene que darse cuenta, vale, he hecho esto, o haces una publicación de 10 años de tu trabajo, tómalo como una reflexión sobre lo que has hecho. Es la única forma de hacer una pausa y reflexionar. A mí me gustaría añadir además que el valor, ¿no?, que tiene el hecho de que un artista como Aimé piense en estos procesos viniendo de un contexto como el de Costa Rica y todo Centroamérica, donde hay una institucionalidad muy precaria. Entonces, lograr sortear esa maldición, ¿no?, que tiene el hecho de que muchas veces no hay una escena con la cual tener una interlocución, porque no hay instituciones, las pocas que hay son instituciones que funcionan más o menos, es decir, lograr transponer todo eso y ser consciente de lo que para un artista significa, como decía Fernando, este tipo de procesos, que es tomar distancia, que es
pues efectivamente poner, ¿no?, en la esfera pública tu proyecto, tu trabajo, discutirlo, emprender el sacrificio que sabemos que es hacer una publicación como esta, ¿no?, en estos tiempos, creo que también, ¿no?, es un hecho donde esa sobreexposición tiene un valor añadido, ¿no?, que tiene que ver también con una conciencia sobre un proceso artístico que va más allá efectivamente del taller. Rolando, antes de que se vaya la gente, di algo. Le provocó. Es una gran exposición, te felicito. Muchas gracias. Muy lindo, muy buena. Pasión, wow. Mucha pasión. Así es. Bueno, queridos. Bueno, terminemos así, muchísimas- ¿no? Sí, muchas gracias. Enhorabuena.